levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Eres un bendecido de Jehová, una bendecida del Dios eterno. Eres amado, eres amada por el Señor, y en el Señor, que es nuestra bendición, te bendecimos. Te bendecimos en el pacto eterno del Dios fiel. Y deseamos para ti lo mejor, que Dios reciba tu adoración y simultáneamente usa la palabra para sembrar en ti algo eterno y permanente, algo que trascienda y que pueda cumplir el propósito del Señor. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y juntos, a continuación, estudiaremos la palabra del Señor. Te invitamos, ven con nosotros. Amén. Leamos, voy a leer allá en la pantalla para que sea más fácil. Lucas capítulo 1, los versos desde el 13 hasta el 17. Y dice así la palabra del Señor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, o sea, del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo. ¿Cómo? Bien dispuesto. Dios en su misericordia nos está ministrando acerca de algo muy importante. Juan el Bautista fue elegido por Dios, fue profetizado en el Antiguo Testamento. Aún Malaquías, que fue el último de los profetas que escribió en el canon del Antiguo Testamento, profetizó que Dios iba a enviar a un mensajero delante de él a preparar el camino. Y Elías, profetizó Zacarías que Elías tenía que venir primero. Y Jesús relacionó a Juan el Bautista, como dice ahí, con Elías. Juan el Bautista fue el mensajero que Dios eligió para que preparase el camino al Señor Jesucristo para su primera venida. Nosotros, la iglesia, hemos heredado, diría así, el ministerio de Juan el Bautista, por lo menos en propósito. Así como Juan preparó el camino al Señor para la primera venida, la iglesia le prepara el camino al Señor para la segunda venida. ¿De acuerdo? Pero esto es aplicable a todo tiempo y a toda persona. Cada vez que Dios va a hacer algo, elige mensajeros. Y como hemos estudiado en Jeremías capítulo 29:10, que estudiamos, el Señor dice: cuando se cumplan los 70 años, diga
cuando el tiempo llega, el Señor dice, Señor, yo te visitaré y despertaré tu espíritu. Y eso sucedió exactamente así. Dios despertó el espíritu de Daniel. Cuando se cumplieron los 70 años, comenzó a orar y Dios despertó el espíritu de 50,000 judíos, que según Isaías capítulo 10 dice, habla de un remanente y menciona en ese remanente la décima parte. Si Dios no nos hubiese preservado una décima parte, como Sodoma hubiéramos sido y semejantes a Gomorra. Se interpreta que esa décima, ese remanente, fueron los 50,000 judíos que vinieron de la cautividad. Que se cree que en Babilonia, en ese tiempo, había como 500,000 o 500,000 judíos. Así que un 10% regresó, según se cree y se interpreta de esa manera. Sea lo que sea, no importa el número, vino un remanente. Y en el libro de Esdras, cuando comienza a narrar el regreso de los judíos de Babilonia, menciona que todo vino como cumplimiento de la palabra que Dios dio a Jeremías acerca del regreso de la cautividad, y que Dios lo cumplió a través de Ciro, que ya había hablado de él a través de Isaías 45, 150 años antes. Y entre las cosas que dicen fue que Dios despertó el espíritu de todo. Dice que regresó todo aquel a quien Dios le despertó el espíritu. Los judíos amaban a Jerusalén y amaban a Judá, y para ellos una crisis dejar su tierra, pero se acomodaron en Babilonia y no todos regresaron, solamente un remanente regresó, y fue aquellos a quienes Dios despertó el espíritu. Ore a Dios para que Dios siempre le tenga un espíritu despierto y un corazón dispuesto. Dele aplauso al Señor. Amén. Porque ese es el propósito de este mensaje. Es profético, y como somos una casa profética, el Señor nos está advirtiendo que estamos viviendo un tiempo profético, un tiempo de propósito, un kairos, un tiempo de Dios. Y que ya hemos visto señales, como Dios nos ha hablado de esta década del 20 al 30, que es un tiempo de restauración del sacerdocio. Restaurado el sacerdocio, se restaura la ofrenda. Restaurada la ofrenda, el pueblo de corazón se vuelve a Dios, se convierte al Señor. Para convertirse al Señor hay que tener un corazón bien dispuesto, porque si no, no regresa. Porque eso es lo que significa volver el corazón, es regresar a Dios. Póngame ahí versículo 16. Nosotros nos hemos concentrado en el 17, y ustedes se han concentrado en volver los corazones de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, lo cual es verdad. Pero antes dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Convertirse es volver. De hecho, eso es lo que significa tanto en griego como en el Nuevo Testamento, en hebreo como en griego. Y la palabra también, la connotación de la palabra convertirse es volver, es regresarse a Dios, dar la vuelta, dar la espalda al pecado y el frente para seguir al Señor. Así que antes de volver el corazón de los padres a los hijos, era volver el corazón de Israel a Dios. Yo voy a repetir algunas cosas que he estudiado con ustedes en temas anteriores, y lo voy a hacer con un propósito, porque voy a añadir algo más, y es bueno que ustedes tengan un contexto completo. Entre las cosas que estudiamos es que, de acuerdo al corazón del pueblo, es el contenido del mensaje que Dios da al profeta. El tono, el contenido del mensaje y el tono del mensaje es una expresión de la alegría o el agrado de Dios o el descontento de Dios. Y depende
Si es una exhortación, depende del grado de extravío, va a ser el tono del profeta. Y eso hay que entenderlo. Pueden verlo por toda la palabra del Señor, que así fue. Así fue siempre. Juan el Bautista no fue una excepción. Su mensaje fue directo, duro, confrontativo, muy fuerte mensaje. Porque se parecía al mensaje de Elías. Porque ahí dice que él iba a ministrar con el espíritu y el poder de Elías. ¿Recuerdan ustedes cómo era Elías? Si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y los acabe a ustedes. Ustedes saben cómo era que profetizaba. Usted dice, wow, qué profecía. Ese no es el Dios de la Biblia. No. Para usted entender el Dios de la Biblia, usted tiene que entender el corazón del pueblo con quien Dios hizo el pacto. No juzgue a Dios por el mensaje. No juzgue a Dios por lo que determina hacer en su pueblo. Porque el Padre disciplina de acuerdo a la condición de sus hijos. Y el Padre, cuando está agradado, también expresa consolación, fortaleza, esperanza, porque está feliz. Normal eso. ¿Cómo se siente un padre cuando el hijo se gradúa después de esforzarse tanto, con una buena conducta? Pues lo felicita, le da regalos, lo abraza, lo besa. Bueno, se portó bien. Pero cuando el hijo desobedece y en sus travesuras pues cae en la cárcel o deshonra a la familia, pues no va a venir el padre, a menos que no sea de estos padres que dejan de ser padres para ser amigos. Yo quiero decirte que es fácil para tu hijo encontrar un amigo, pero encontrar un padre nunca, porque Dios le eligió uno. Sería muy hermosa la relación si el padre a la vez fue amigo, pero no siempre se puede, porque depende de la conducta del hijo. El padre no va a sacrificar su deber, su paternidad, simplemente para hacer sentir bien a su hijo. El propósito de los padres no es hacer sentir bien a sus hijos. El deber es criarlos en disciplina y amonestación del Señor y poder conducir a ese hijo hacia el propósito del padre, sabiendo que está preparando al hijo para el futuro, para formar un hogar, para formar una familia. Y yo siempre les digo a los padres, hablen con sus hijos, no sean arbitrarios. Hágalo porque lo digo yo, porque soy su padre, soy tu autoridad, hágalo. Tú, acuérdense, 50% disciplina, 50% amor. Si solamente das disciplina, tú vas a crear un resentido. Si solamente tú das amor, un consentido. Entonces, tú no tienes que inclinar la balanza. Pégalas. ¿Cómo hace el Señor contigo? Señor, al hijo que ama, a este disciplina. Pero, ¿qué hace cuando hacemos algo bueno? He aquí mi hijo amado en quien tengo contentamiento. A darle aplauso al Señor. Amén. En la palabra está el diseño del Padre para ser buenos padres. El que no entiende a Dios como Padre no va a entender a Dios. De ninguna manera lo va a entender. Entonces, por eso el pueblo no entiende a los profetas. La persona del profeta y la presencia del profeta intimidaba al pueblo. ¿Recuerdan ustedes cuando Samuel fue enviado donde Isaí? Que al llegar le dijeron, tú vienes con paz, viene con paz, viene con paz. Sí, vengo a un sacrificio. Que pase. Porque cuando el profeta visitaba no era para felicitar. Depende del tiempo. Depende del tiempo y depende de la familia. Mira lo que fue a decir que un hijo de él iba a ser el rey de Israel. Qué tremenda noticia. Que vengan los profetas. Que profetizan que nuestros hijos van a reinar con el Señor. Pero cuando venga el Señor a corregirnos, también.
Porque al final de cuentas el propósito de la disciplina es que participemos de su santidad, o sea, que podamos manifestar el carácter del que nos engendró en el Espíritu, el Padre. El hombre nuevo tiene el carácter de aquel que lo engendró. Justicia y santidad de la verdad, le cree a Dios, ama a Dios, se complace en hacer la voluntad de Dios, y eso es lo que Dios quiere. Muy bien. Yo me voy a concentrar hoy en el versículo 17, una expresión, por favor. Ahí dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ya estoy hablando de eso. Y hará volver el corazón. Primeramente el corazón a Dios. Dice que convertirá muchos de los hijos a Dios, que es lo mismo. Convertirse es lo mismo, volver el corazón a Dios, lo mismo. Lo dice de dos maneras, pero es lo mismo. Ahora, yo quiero que hablemos un poquito del manto de Juan el Bautista, que según dice ahí era el mismo manto de Elías. El mismo mensaje, el mismo tono y el mismo propósito: volver el corazón, en este caso de Israel, a Dios. Yo les dije, voy a repetir algunas cosas porque quiero llegar a un punto muy importante. Yo les dije que si Dios le dio a Juan el Bautista el espíritu y el poder de Elías, significa que el tiempo de Elías era semejante al tiempo de Juan el Bautista o el tiempo de Cristo. Y para que entiendan en pocas palabras cómo era el tiempo de Elías, pues Elías y Eliseo profetizaron en la parte norte, o sea, en las 10 tribus. Saben ustedes que después de la muerte de Salomón, Israel se dividió en 2 naciones. Efraín o Israel, que estaba en el norte, tenía como capital a Samaria, y en la parte de abajo estaba Judá y Benjamín, representando la casa de David. Esa fue la lámpara que Dios le dejó prendida, encendida a David después del pecado de Salomón. ¿De acuerdo? Entonces, en 209 años, desde el 931, que fue cuando murió Salomón, hasta 931 antes de Cristo, hasta 722, cuando los asirios destruyeron a Samaria, yo cuento 209 años. No hubo un solo rey en 209 años que se volviera a Dios o que sirviera a Dios. ¿Saben lo que significa 209 años? Muchos reyes y ni uno se volvió a Dios. Sin embargo, porque Dios, de acuerdo a la enfermedad, es la medicina. Como Israel tenía, o sea, las 10 tribus tenían un corazón tan duro para Dios, pues se le mandó a los 2 profetas más poderosos, a Elías y a Eliseo. Y aún así no consiguió nada, o muy poco. Eso dice mucho. Entonces vayan ustedes en sus mentes comparando el tiempo de Elías y de Eliseo con el tiempo de Jesús, para que puedan entender, porque Dios no actúa impulsivamente. Todo lo de Dios tiene sentido, porque sus caminos son perfectos. Entonces, ustedes saben que cuando Elías iba a ir al cielo, que Dios decidió llevárselo, Elías le dijo a Eliseo: Eliseo, el Señor quiere que yo vaya a Betel, así que yo quiero que tú te quedes aquí. Y él dijo: no, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Porque 3 veces lo hizo. Después le dijo a Eliseo: quédate aquí, que Dios quiere que yo vaya a Jericó. Vive Jehová y vive mi alma, que no te voy a dejar. Eliseo: Dios quiere que yo vaya al Jordán, quédate aquí. Dice: no, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré.
Y donde quiera que, en los 3 lugares donde fueron, los hijos de los profetas vinieron y le dijeron: Eliseo, tú sabes que hoy se llevan a tu señora. Yo lo sé, callad. Ya lo sabían porque estaban en el secreto con Dios. Los que están en el secreto saben cuando Dios habla. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era el propósito de Elías al hacer eso con Eliseo? Había una relación muy íntima entre Elías y Eliseo, que es un modelo, un referente de lo que es la paternidad, la relación con un padre. Porque yo interpreto que Elías quería evitar a su hijo Eliseo que viviera el desprendimiento, la separación con él. Y por eso le dijo: vete, yo me voy solo, para cuando Dios me lleve, tú no me veas ir. Esa era la intención de ese padre, porque no quería que su hijo viviera la crisis de la separación. Pero el hijo tenía otra crisis, y era no separarse de su padre. Por eso le dijo: vive Jehová y vive mi alma, que yo no te voy a dejar. Elías quiere echarlo a un lado para irse y él no lo vea, y él dice: no, yo juro por Jehová que yo no te voy a dejar. Esa es una relación de paternidad, que es un modelo en la palabra. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega el momento de partir de Elías, ustedes saben la historia. En segunda de Reyes 2, él viene, marcha con Eliseo, pone su manto sobre el Jordán se abre, pasan al otro lado, y cuando pasan al otro lado, Eliseo hace una petición y le dice a Elías: yo quiero que tú me des una doble porción de tu espíritu. Le dice Eliseo a Elías, y Elías le responde: algo difícil estás pidiendo, pero si tú me puedes ver cuando yo me vaya, entonces te será concedido. Y dice la palabra que cuando llegaron al lugar de la separación, vino un torbellino con un carro de fuego, y dice que se metió entre los dos. Estoy diciéndolo con mis palabras para no tener que leer mucho. Se metió entre los dos y los separó. Yo digo así, que estaban tan unidos como padre e hijo, que Dios tuvo que meter el carro con fuego en el medio para poder separarlos. Es el fuego de la presencia, el carro de fuego que se mete entre los dos, y ¿qué hace? Y los separa. Mírenlo ahí. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. O sea, se metió en el medio, y fue Dios que hizo la separación, porque era difícil la separación entre esos dos. Qué hermoso es la paternidad cuando es en el espíritu. Qué hermoso. Qué hermoso cuando los hijos ministeriales tienen el mismo ADN del padre, mismo corazón, la misma mente, que el hijo no está tratando de superar al padre, aunque lo supere, pero esa no es su intención. Su intención es que no se me vaya mi padre. En otras palabras, Eliseo, un hijo entendido, prefirió tener mejor un padre que un manto. Generalmente los hijos quieren la herencia, como el hijo pródigo, que mire lo que hizo. Y ministerialmente es así. El que ve que puede, que tiene la unción para heredar al padre, lo que está pensando en la herencia. Pero el hijo entendido como Eliseo dice: yo no quiero manto, ojalá que este viejo me dure para siempre, porque yo soy más bendecido. Yo soy más bendecido con la relación y la cobertura y el consejo de un padre que tener un manto. Eso es ser espiritual. Pero no hay que pelear
por lo que ya Dios determinó. Dios había determinado que el manto de Elías iba a ser de Eliseo. Así que miren lo que sigue diciendo después, ya que lo pusieron. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Cayó en el espíritu. Eso tiene una explicación, pero yo no me voy a detener ahí. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Sabe qué significa eso? Lamento. ¿Sabe cuando se muere uno que se echa ceniza en la cabeza y se rompe en el manto? Es una señal de dolor. Se me fue mi padre. Rompió el vestido. Así fue que el luto de él. Le dolió que se le fue su padre. Seguimos. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Atención, atención. 2 veces dice que levantó el manto. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Miren el que sigue. Y tomando el manto de Elías, que lo repite, que se había caído. ¿Qué pasó con el manto? En otras palabras, en el ímpetu y la energía, en el fuego del carro que se metió en el medio y lo tiró a los dos a un lado, naturalmente. Yo me imagino el manto de Elías que lo tiró. Pero Eliseo no está pendiente al manto, está pendiente. ¡Ay, carro de Israel, mi gente de a caballo! En otras palabras está diciendo: tu ministerio es como un ejército para Israel y te me fuiste. Y después que se lamenta y todo, ve el manto, porque el manto era secundario para él, pero era importante. Lo toma, dice que lo alzó. Alzó es: el manto de mi padre no debe estar en el suelo. Y tomándolo lo levantó. Amados, este episodio es muy revelador, porque en la historia de la iglesia es muy triste ver a hombres de Dios ungidos como Elías, y sus mantos, cuando murieron, cayeron sus mantos, y no hubo un hijo que los recogiera y lo levantara. Y esos ministerios fracasaron, naturalmente. Muchas veces continúa el ministerio, pero la persona que toma el manto ni era hijo y no tenía el espíritu de esa persona, y por consiguiente se convierte en otra cosa. Ahora soy yo, ya se murió. Aquí soy yo, Dios me puso a mí, aquí hago yo lo que sea. Si ustedes ven el mismo modelo en Moisés y Josué, se van a dar cuenta del mismo espíritu. Cuando Dios eligió a los ancianos, en otras palabras, dividió el gobierno y le dio y repartió la responsabilidad y la autoridad con 70 hombres, eso le preocupó a Josué. Y dijo: no, tú debes ser ahí el único, el caudillo de Dios eres tú. Y cuando supo que 2 allá de los 70 que no estaban en el ambiente habían profetizado, se escandalizó y fue a decir: mira, están profetizando los ancianos. Dice: ojalá que todo Israel profetice. Pero yo lo que veo es el espíritu de él. No quiere destronar a Moisés, ni tampoco quiere que nadie le tome su lugar. Eso es un hijo. Y cuando Moisés supo que se iba, le oró al Señor y le dijo: oh Jehová, levántate un hombre, levántate un pastor, para que Israel no sean ovejas sin pastor. Levántate un pastor. Y Dios le responde: yo tengo uno, duró 40 años como hijo y discípulo aprendiendo de ti, y ese va a llevar el manto. Y cuando
cuando Moisés se va, el libro de Josué comienza de esta manera: y murió Moisés, y fue enterrado y sepultado y llorado y todo. Y Dios entonces le puso la dignidad de Moisés, dice la Biblia, que dice que le dijo a Moisés: pon la mano sobre Josué y la dignidad va a caer sobre él, y tu gloria y tu poder va a caer sobre él. Y así mismo fue. Pero yo estoy diciendo esto para decir que luego se levanta Dios y le dice: esfuérzate y sé valiente. Y usted, cada vez que yo escucho a personas predicando de eso, lo que se concentran es: esfuérzate y sé valiente para conquistar. Pero eso no es lo que dice. Léalo otra vez. Lo primero que le dice: esfuérzate y sé valiente para poner por orden por todos los mandamientos que Jehová dio a través de Moisés. En otras palabras, tú tienes que esforzarte en el mismo espíritu, la misma palabra que yo di a través de mi siervo Moisés, y después esfuérzate en la conquista. Pero lo importante es: esfuérzate en la palabra. Cambió el líder, cambió el propósito, porque Moisés pastoreó a Israel hasta ahí. Josué tenía que conquistar. A Moisés le dio una vara para pastorear como pastor de Israel, y a Josué le dio una lanza y una espada porque iba a conquistar. Cambió el líder, cambiaron las armas, cambió el propósito, pero no cambió la palabra, no cambió la instrucción de ninguna manera. Bienaventurado a que estoy preparando un mensaje que se llama las cualidades del que hereda un manto. Ya se la estoy diciendo a ustedes. El espíritu que tiene. Otras palabras, ¿qué me enseñó Dios a través de mi Padre? Ahora, Señor, ¿qué es lo que sigue después de esto? Pero yo estoy fundamentado sobre una paternidad, y yo soy la continuación de un propósito. Yo no soy un propósito nuevo, yo soy la continuación de un propósito. Y eso es lo que Dios quiere. Oren para aquel que va a ocupar mi lugar acá, y los ancianos, para que después de mi partida no se levanten lobos rapaces que no perdonen a las ovejas y que quieran lucirse, porque eso se lo ruego yo a Dios como Moisés, porque es muy triste para un pueblo cuando el líder que toma el manto no es un hijo. Dios no anda buscando habilidad, destreza, porque se lo da a cualquiera. Anda buscando corazón. Entonces él recogió el manto de Elías, lo puso en el Jordán, invocó el nombre del Señor y se abrió el mar, o sea, el río. Él cruzó al otro lado, y cuando cruzó, miren lo que dice el 15: y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado del Jordán, naturalmente, dijeron: escuchen ahora, esto es lo importante, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. O sea, le hicieron reverencia diciendo: este es el hombre que sigue en el propósito. Pero noten la palabra: el espíritu de Elías reposó. De Moisés dice: y pon la mano sobre Josué, y él recibirá tu espíritu y tu dignidad. La palabra dignidad en hebreo es tu potestad, tu poder, tu gloria. Eso es un manto. Eso es un manto. Entonces, ¿qué pasó después? Gracias por preguntarme. ¿Qué es lo que sigue? Recibe el espíritu y el poder de Elías. Diga, el manto de Elías. Cuando Eliseo pidió la doble porción del espíritu de Elías, no estaba tanto pidiendo unción como nosotros la conocemos, poder para hacer milagros. Él estaba reclamando un derecho.
Acuérdense que Elías era padre de los hijos de los profetas, de un montón de discípulos y de ministros, donde Eliseo era el principal de los discípulos, pero eran más. Y cuando dijo dame la doble porción, estaba diciendo yo soy tu primogénito, y el primogénito se le da en la mitad de los bienes del padre, así que dame mi porción, el doble. Naturalmente Dios cumplió eso literalmente. ¿Por qué? Porque según la narración bíblica, los milagros registrados en la Biblia que hizo Elías fueron 8 y Eliseo 16. Quiere decir que se cumplió el doble. Pero sumados son 24 milagros entre los dos. Diga, es importante que usted vea esto. Tiempo de apostasía, diga tiempo de apostasía, tiempo de rebelión, tiempo de idolatría y de separación de Dios. Es donde Dios manda más milagros. Y manda a los profetas más poderosos en su amor y su intención de volver el corazón de los hijos de Israel a Él. Ahora, es muy importante lo siguiente, mis amados. Muy importante. Es muy triste cuando el heredero es niño y cuando el heredero es carnal y cuando el heredero no es un hijo. Cuando digo hijo, no estoy hablando de que yo lo instruí, yo lo discipulé. No. Usted puede discipular a alguien y no ser hijo. Hijo es aquel que tiene la misma naturaleza que el padre, mismo carácter, la misma herencia genética, espiritual. Escuchen ahora. El manto cae sobre Eliseo. Eliseo hace un ministerio poderosísimo en Israel y continúa igual que Elías, haciendo lo mismo, exhortando. En el tiempo de más apostasía, ahí estaba él. Ahora, ¿qué pasa? Algo muy triste que revela la condición espiritual del tiempo es que cuando Eliseo envejece, se debilita y va a morir, no hay nadie que pueda obtener su manto. Porque el que humanamente, visiblemente podía heredarlo era Giesi. Giesi, puede ser que Giesi tuviera una gran capacidad. Puede ser que servía con mucho esmero y eficiencia a Eliseo, o sea, a Elías. A Eliseo, Giesi a Eliseo. Posiblemente le servía con mucha dedicación y esmero y era un tremendo siervo. Pero le faltaba lo más importante: no tenía corazón. Y ustedes saben, cuando en el capítulo 5 de Segunda de Reyes llega Naamán, ustedes saben la historia de Naamán, no voy a detener en eso, solamente ustedes saben que cuando Dios quería dar una lección a Naamán de que en Israel, el Dios de Israel sanaba gratis y que él no tenía que venir con camellos llenos de regalos a pagar el milagro porque era gratis, y que por ser el capitán no le van a dar deferencia, y aunque le hubiera mandado una carta al rey, no se te va a tratar diferente, y el profeta ni salió a recibirlo, dándole una enseñanza. Recuerda el mensaje del orgullo, de la lepra de Naamán. Ok, ese no es el mensaje mío. El mensaje mío es que cuando él viene a tratar de remunerar o recompensar al profeta por el milagro, Eliseo se niega a recibir nada. Y cuando se va, Giesi, que tenía la debilidad de la avaricia, escuchen, ministros de Dios,
En la economía hay dos debilidades que pueden dañarnos. La primera es la necesidad. La segunda es la avaricia. Es muy peligroso un ministro necesitado. Estoy hablando económicamente. Porque puede hacer locuras. No solamente en los negocios, sino con la misma iglesia, que es lo que pasa hoy. Con el tema de la prosperidad y de todas esas cosas. Ustedes saben, todo eso para sustraer dinero de la iglesia. Se abusa de eso. Es muy peligroso. Muy peligroso. Y yo lo he visto por años y he tratado de que Dios cuide mi corazón. Por eso no recibo ofrendas cuando voy a los lugares. No porque sea malo, porque es digno recibir una ofrenda. Se te quieren honrar. Pero yo digo, no. Yo tengo mi salario, yo tengo comida, bebida, que es lo que yo necesito para predicar. Yo no quiero nada. Así que resérvense sus ofrendas. Si tengo, naturalmente. Hay personas que viven de eso. Son itinerantes. Yo recuerdo un predicador que me dijo a mí: pastor, si yo no predico, no se come en mi casa. Porque él no tenía una iglesia que le diera un salario. Yo digo, el obrero es digno de su salario. No es malo recibir la ofrenda. Pero si usted tiene ya para sostenerse, cuídese. Cuídese. ¿Quién tiene de más? Yo no tengo de más tampoco. Me hace bien cualquier cosa que me regalen. El asunto es mi corazón. Porque es normal que si yo voy a un lugar me dan una ofrenda, la próxima vez me invitan, digo, me van a dar otra. Y si por ejemplo me van a dar 1000, me dieron 1000 la primera vez, ahora me dan 500, digo, oye, pero parece que el mensaje de ahora no estaba tan ungido. Ustedes se ríen, pero así es el corazón. Usted comienza a relacionar el mensaje, la ofrenda con el mensaje. Y si no le dan nada, usted dice, wow, ¿qué pasó? Entonces llega un momento que usted se vuelve un mercenario, un jornalero asalariado, y usted va a predicar por la ofrenda. Y eso es muy, muy peligroso, hermano. Daña el corazón. De hecho, miren a Giesi, como reveló a través de eso por su codicia. Ustedes saben que él dijo, así dijo Giesi, voy a decir las palabras: este Eliseo estorbó a este hombre que viene a darnos, y mira lo que hace. Hoy se hubiera dicho, no le cierre la puerta a la bendición. Es Dios que está bendiciendo. ¿Acaso no vino él porque Dios le bendijo a darle a Dios? La codicia ciega los ojos. Y es la única debilidad que la Biblia le llama idolatría. La codicia, dice la Biblia, es idolatría. Porque tú dejas a Dios por Mamón, el Dios de las riquezas. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Y yo le pido a Dios que guarde mi corazón. Porque el corazón humano es malo, hermano. El mío no es mejor que el de los demás, no. Por eso digo al Señor, cuida mi corazón. Sigo con Giesi, porque Giesi tiene una enseñanza muy grande para nosotros. Miren ustedes, vamos a leer a Segunda de Reyes 25, del 25 al 27. Segunda de Reyes 5, 25 al 27. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Saben ustedes, antes de llegar ahí, Giesi le cae atrás a Naamán. Cuando llega allá le habla una mentira, le dice, ¿sabes qué? Estoy parafraseando, mi señor no quiso tomar nada, no había necesidad, pero ahora le llegaron unos hijos de los profetas que vinieron a visitarlo y no tiene que presentar a la mesa. Tú me regalas tal. Y dice, claro, no solamente eso, te lo voy a doblar. Y le dan vestidos y otras cosas, y el hombre se va. Y va escondido. Y dice que lo esconde. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Me viene la pregunta que Pedro le hizo a Ananías Zafira. ¿Por qué? Ese dinero es de ustedes, ¿por qué tienen que hacer eso? ¿De dónde
vienes, Giezi? Ya había mentido allá, había engañado, había actuado con alevosía, con maldad, con iniquidad, metiendo a Dios en problema y metiendo a Eliseo en problema por su codicia. A él le pasó lo mismo que le pasó a Labán cuando vio a Eliafer el Damaseno, que llegó allá, que puso señal y dijo: la doncella que salga me dé agua a mí, a los camellos, esa es. Y les regaló brazaletes y cosas de oro. Y cuando dice que cuando Labán vio todo ese oro, dijo: uy, claro, en mi casa hay de todo, ven para acá, bendecido de Jehová. Y después ustedes se dieron cuenta de la codicia de Labán, era terrible. Mucho heredaron los judíos de Labán. Y no lo digo despectivamente, estoy hablando como negociantes. Y Jacob, tremendo, lo heredó de casa de Labán también. Astucia para los negocios. Muchas veces bendición de Dios y otras veces astucia para los negocios. Codicia. Habilidad para hacer dinero. Y él entró y se puso delante de su señor Eliseo y le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Cómo se llama eso? Mentira. Ya van aquella, una y dos, y el engaño de todo, en ninguna parte. Eso es muy común, hermanos. En común. De con un pecado ocultar el otro. Una vez yo murmuré a alguien y vino con un anciano y me confrontó. Y yo le dije: no solamente te murmuré, perdóname, te murmuré, pero hay un problema, es que yo creo lo que dije acerca de ti. Wow. Y le respondí: ¿sabes qué? Esa persona con quien yo murmuré, que te murmuré a ti, que te lo dijo, que era un joven, yo sé que tú me vas a querer más a mí que a él si yo te digo que yo no dije eso. Pero yo cometería dos pecados: uno, que murmuré contra ti, y dos, que hablé mentira. Prefiero quedarme con un solo pecado y no con dos. Así que yo hice mal con murmurarte, perdóname. Hermanos, la integridad es fácil predicarla. Fácil predicarla. Hay una diferencia tremenda entre Saúl y David. Saúl es excusando: no, que el pueblo, que llegaste tarde, que los filisteos me atacaban, el pueblo desertaba, llegaste tarde, para convertirse en sacerdote y hacer un sacrificio que no le correspondía a él. El pueblo vio las vaquitas, siempre excusándose. Bienaventurado el hombre o la mujer que cuando lo confronta dice como David: yo he pecado contra Jehová. El que confía en su pecado alcanza misericordia, dice la palabra. Amén. Y ese tenía una oportunidad. ¿Qué tal si ese le dice: perdóname, mi padre Eliseo, yo metí la pata bien metida, yo he deshonrado al Señor y a ti también, perdóname? Yo sé que Eliseo era un padre duro, pero estoy seguro que algo hubiera pasado allí. Pero le arropa con otra mentira, la codicia y la mentira. Aprendamos, hermanos. Eso fue escrito para nuestra enseñanza. Sigue ahora. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Quién se le esconde a un profeta? Dice: mi corazón es, mis ojos, mi visión, yo estaba allí. Dios me reveló, Dios me abrió los ojos para ver lo que tú estabas haciendo. Por eso te hice la pregunta. Y entonces le hace una pregunta. Dice: yo estaba allí. No seas mentiroso, ya que codiciaste, no seas mentiroso. Ahora viene la gran pregunta que me pone a pensar: ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares y viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas
Párense ahí. Me llama la atención cómo comienza la pregunta. ¿Es tiempo? Yo te voy a decir una cosa. Miren lo que yo escribí aquí. Yo no sé si en el ministerio hay tiempo para tomar plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o siervas. Yo no sé si hay un tiempo en el ministerio. Pero sí yo sé que hay un tiempo que es el tiempo de Dios, del propósito de Dios, donde está prohibido buscar lo nuestro. No sé si en el ministerio hay tiempo para tomar plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, porque eso se predica mucho. Yo no sé, porque no me voy a meter. El tema mío es lo que le quiso decir Eliseo a Giezi. Yo sí sé que hay un tiempo que está prohibido por Dios y es peligroso, sobre todo la avaricia. Se convierte en un estorbo al plan de Dios y entorpece su propósito. En otras palabras, ¿por qué Dios fue tan severo con Ananías y Zafira? ¿Se han puesto a pensar por qué Dios fue tan severo con Ananías y Zafira? Simplemente querían mandar juicio. No, Dios dice, en este ambiente tan glorioso, tan hermoso, gente generosa que vende sus propiedades y este viene a abusar y a sacar provecho de esto. Con apariencia está dando su propiedad, pero a la vez está diciendo que la vendió por menos. Y Pedro le dice, es tuya, si tú querías no la ofrecías. Y si ya que lo ofreciste, ¿por qué tú engañas al Señor? Hermanos, Dios fue severo con Ananías y Zafira por el tiempo. No era el tiempo de engaño, era tiempo de vivir a Dios por el Espíritu, como lo estaba haciendo la iglesia. Dios elige, atención, a Elías y a Eliseo. Les da esa bendita unción a los dos para corregir la apostasía de Israel. Giezi vio todos los milagros. Giezi vio el temor de Dios en Eliseo y en Elías. Sabía cuál era el propósito de Dios, que quería Dios alcanzar con tanto poder y milagros. Y este bendito hombre, yo no sé dónde salió. Porque la verdad que hay gente que aprende y nunca llega al conocimiento de la verdad. Hay gente que está en medio de la gloria y viven en tinieblas, hermanos. No se le mete nada porque no tienen corazón. No hay temor de Dios. Y pídele a Dios y di, líbrame, Señor. Porque nadie es bueno, solamente Dios. Por eso David decía, Señor, escudriñame, ensáyame, pesa mi corazón, escudriña lo íntimo de mi ser, allá en lo profundo, porque tú amas la verdad hasta lo íntimo del corazón. Oye, mete tu mano, espérame allá, porque yo no quiero ser un impío. Es terrible que cuando Dios está concentrado en hacer algo y está usando todo el ejército del cielo y todo su poder para lograr algo en un pueblo, volverlo a Él, y aparece un ministro buscando lo suyo. Es triste. Lo de Dios hay que buscarlo siempre, y Dios debe ser el todo siempre. Pero hay tiempos donde Dios quizás pasa por alto tu ignorancia. Pero hay ambientes y hay tiempos que son ambientes y tiempos de Dios, de propósito, donde Dios no va a permitir que nadie se lo estorbe. Amén. Porque la misión de Juan el Bautista, como la de Elías y Eliseo, era preparar el camino al Señor para volver ese pueblo a Dios. Y para preparar el camino al Señor, todo lo que entorpece en el camino debe ser quitado para que pase la gloria de Dios.
Lo alto, lo que está muy altivo, soberbio, debe bajarse. Lo que está muy apocado debe subirse. Y lo que está torcido debe enderezarse. Y lo que está sucio debe limpiarse, para que pase la gloria de Dios. Porque la boca de Jehová lo ha hablado, que va a pasar la gloria. Entonces, ¿cómo es posible que Giesi, en vez de preparar el camino al Señor, se lo entorpece? Dios no quiere que tú te sientas culpable, sino que tú te arrepientas y que tú vuelvas tu corazón a Dios, porque ese es el propósito de estos mensajes. Un corazón bien dispuesto es un corazón que se volvió a Dios. Porque cuando tu corazón se vuelve a Dios, que se dispone para Dios. Yo pongo así en mis notas: es muy notable que el carácter de Giesi no era compatible con el de Elías ni con el de Eliseo. No era compatible su carácter. No aprendió nada de Elías, no aprendió nada de Eliseo. Andaba buscando aprovecharse de la unción y de todas las cosas que estaban pasando allí. Yo tengo aquí: Giesi no tenía ni el espíritu ni el poder de Eliseo. No entendía el propósito de Dios, tampoco la misión y la visión del hombre a quien servía. Qué triste, hermanos. Qué triste, pongo aquí en mis notas, es ver un ministro que no sabe a quién sirve ni por qué le sirve, que ignora el propósito y los tiempos de Dios. Es un ciego. No ver cuando hay tinieblas se entiende. No ver cuando hay mucha luz, eso es incomprensible. ¿Usted entendió? No ver cuando hay tinieblas se entiende. No ver cuando hay mucha luz es incomprensible. Eso le pasó a Giesi y nos pasa a muchos de nosotros. Yo tengo aquí en mis notas: posiblemente visto desde la óptica humana, por su servicio a Eliseo y porque era el siervo de más experiencia, era el candidato para heredar el manto de Eliseo, pero se hizo indigno porque no era un hijo con el corazón del Padre, mucho menos el corazón de Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, tienen la oportunidad? Aquí vimos personas que tenían tremendos dones, llamamientos, cosas, pero se hicieron indignos. No quiero hablar de eso porque eso es muy triste. Dejemos eso para el día de la misericordia. Yo quiero que veamos, aquí habla del poder de Elías y del espíritu de Elías. El poder de Elías, oigan bien, era la capacidad de Elías, la unción de Elías para hacer milagros y la unción de Eliseo para hacer milagros. Pero hay algo muy importante, y es que no solamente se necesita el poder para volver el corazón de la gente a Dios, sino el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo naturalmente, pero está hablando de tener afinidad con Dios, de sentir como Dios siente, de tener el mismo corazón de Dios, la misma motivación de Dios, buscar lo mismo que Dios busca, tener el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Cuando la Biblia dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, usted puede interpretar: espíritu es el Espíritu Santo, pero espíritu está hablando de la naturaleza de Dios. Óiganlo bien. El espíritu está presto, la carne es débil. ¿Qué está presto? Porque es el espíritu de Dios, es el espíritu nuevo, es el espíritu del hombre nuevo que tiene la naturaleza de Dios. Ese siempre está dispuesto a agradar a Dios y a buscar a Dios y a honrar a Dios.
Entonces, adorar a Dios en espíritu es adorarlo de acuerdo a su corazón, y en verdad significa no adorarlo con mentira, con rejuego, sino de verdad, de corazón, con compromiso, estando dispuesto a todo para honrarlo. Eso es de verdad. De acuerdo a la verdad bíblica, la que ustedes conocen, la verdad que es santidad, que es justicia, que es pureza, que es integridad, de acuerdo a eso. Pero también en cuanto a la disposición de corazón, está dispuesto a pagar el precio que sea y hacer el sacrificio que sea para adorar a Dios, para que Él sea honrado a través de mi adoración. Eso es lo mismo acá con el poder y el espíritu de Elías. Las dos cosas se necesitan para volver el corazón de un pueblo a Dios. Ahora voy a entrar en un tema contigo. Esto yo se lo dije en un mensaje, pero lo voy a repetir. Algo muy triste en la Biblia. Cuando muere Eliseo, y el que puede heredar el manto, en este caso aparentemente era Giesi, y no tenía el carácter ni el mismo espíritu. Entonces, cuando muere Eliseo, tienen que enterrar el manto de Eliseo. Qué triste. El manto de Elías que cayó sobre Eliseo, que recogió Eliseo y que por su ministerio fue poderoso igual que Elías, ahora se tiene que enterrar porque no tiene a nadie que pueda tomar ese manto, nadie que lo pueda recoger. Y muere Eliseo. Y con Eliseo entierran el manto. Y la Biblia dice que cuando murió Eliseo de aquella enfermedad y lo enterraron, unas bandas armadas, había muerto alguien y no había tiempo para enterrarlo. Y dice que lo tiraron en el sepulcro de Eliseo. Y cuando ese cuerpo muerto, dice la Biblia, tocó el cuerpo del profeta, se levantó el muerto. Escuchen, un muerto resucitando un muerto. Eso significa que aunque el manto lo enterraron, seguía siendo el manto poderoso de Elías. En otras palabras, el profeta se puede morir por la unción de Dios, nunca se muere. Nunca se muere la unción de Dios. Nunca va a morir la unción. El profeta Zacarías, en el capítulo 1, voy a parafrasear, le pregunta a Israel: ¿dónde están los profetas que dieron el mensaje a vuestros padres? Murieron. ¿Y dónde están vuestros padres a quienes los profetas les dieron el mensaje? Respuesta: murieron. Entonces responde el profeta y dice: pero la palabra de los profetas te seguirá a ti y a tus hijos después de ti. En otras palabras, los que dieron el mensaje se murieron. A quienes se le dieron el mensaje se murieron. Pero la palabra va a seguir como la misericordia en el pacto de Dios con los hijos, con los nietos y con la descendencia. Ni muere la palabra, ni muere la unción, ni muere el propósito de Dios. Escuchen, Dios, ese milagro está ahí no para que ustedes halaguen a Eliseo, que eso es lo que hace, se halaga a Eliseo. No, está ahí para decir que aunque Eliseo se murió, el propósito de Dios no se murió. Amén. La unción no se murió. El santo no se murió. Amén. El poder no se murió. Amén. Ahora escuchen esto. Escuchen esto. 800 años después, ese manto del poder y el espíritu de Elías duró 800 años enterrado.
y Dios vino y lo hizo caer sobre un niño llamado Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y le cayó encima. Y Jesús dijo que Juan el Bautista era el mayor de los profetas, pero lo dijo porque un ministerio se mide no por el éxito y los milagros y las señales. Un ministerio se mide por el grado de honra y de eficacia que ese ministerio le dé al ministerio de Cristo. Y lo único que hizo Juan fue hacer un llamado al arrepentimiento, preparar al pueblo, pero para decir: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y yo aprendo que si fue el mayor de los profetas, cuando la Biblia nos registra que son muchos milagros y muchas cosas, entonces yo aprendo que la grandeza de un ministerio no está en sus logros visibles, sino el grado de honra que ese ministerio le da al nombre del Señor. Oh, cuánto nos enseña el Señor, hermanos. Yo tengo aquí Segunda de Reyes 13, 21. Y aconteció que al sepultar unos hombres a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Vieron una banda, se asustaron y tiraron el muerto ahí. Y cuando llegó a tocar el cuerpo, el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies, poderoso. Dios hizo que no solamente que ese manto resucitara y mostrara poder, sino que lo guardó hasta que encontró un hombre digno de acuerdo a su propósito. Aleluya. Hay muchos mantos caídos porque no hay hijos que los recojan. Y hay muchos mantos enterrados esperando que se levante alguien digno para Dios darle ese manto y resucitar ese manto y dárselo a esa persona, como hizo con Juan el Bautista. No te preocupes cuánto tarde Dios para cumplir tu ministerio. Quizás lo único que va a hacer es decir: he ahí el Cordero de Dios, y ya. Y eres el más grande de los profetas. No te preocupes tanto tener un ministerio exitoso, interplanetario. No. Dile: Señor, habla, que tu siervo oye. Haz conmigo lo que tú te has propuesto. Escuchen, amados. Y ahora yo sí quiero tu atención, porque lo que voy a decir ahora tiene mucho que ver con lo que Dios quiere decir hoy. El mensaje de hoy es, hasta aquí, dice el ángel a Zacarías que él iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y con el poder y el espíritu de Elías hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Dios, se vuelvan de corazón a Dios, y también volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entonces lo va a hacer con el espíritu y el poder de Elías, que yo lo llamo el manto de Eliseo y el de Elías y Eliseo. Entonces el manto de Elías cayó, lo levantó Eliseo, vivió de acuerdo a ese manto con poder y con el espíritu de Elías, pero no encontró heredero, lo entierra. Dios manifiesta que había poder en ese manto y lo guarda para 800 años después. Y entonces ahí viene, aquí hay una gran similitud que yo quiero que ustedes vean. Similitud. Es increíble que la persona que le prepara el camino al Señor, en el sentido de mensaje, se parezca tan poco al Señor, en un sentido, ¿no? Porque usted compara el mensaje de Juan: generación de víboras, ¿quién os instruyó para que escapen de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y duro el mensaje de Juan.
Claro, el mensaje de Jesús como profeta también fue duro. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, generación infiel, ¿hasta cuándo? Jesús como pastor, hermosísimo. Como profeta, salga corriendo. Pero wow, es que para preparar un pueblo como Israel se necesitaba a un Elías. A un Elías. Pero me llama la atención una cosa. Atención, que por aquí hay una gran revelación. ¿Por qué si dice con el poder y el espíritu de Elías? ¿Por qué Dios no le dio esa unción de hacer milagros a Juan el Bautista? Yo diría que tenía el espíritu de Elías, pero el poder, lo que usted llama poder, espérese, no se precipite. Porque ahí viene la gran enseñanza. Para la iglesia poder es hacer milagros. Y ahora viene la gran enseñanza aquí. Dame tu atención porque aquí sí viene una gran revelación. En el caso de Elías y de Eliseo sí se manifestó el poder con los milagros. Y entre los dos hicieron 24 milagros que se registran en la Biblia. Posiblemente hicieron mucho más, pero 24 que se registran es bastante entre dos. La iglesia católica hace santo, es que hace uno. Imagínate tú, que hace 24 te hacen papa. O sea, ¿me entienden, hermanos? Pero escuchen ahora. ¿Saben ustedes cuál fue el error de Elías? Elías pensaba que cuando él hiciera hacer descender el fuego del cielo y todos esos milagros, que Israel se iba a convertir. Y cayó una tremenda depresión. Y cuando Dios lo encuentra deprimido, le dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel te han dejado y se han ido en pos de Baal y están matando a los profetas y los han matado a todos, y el único que queda soy yo y procuran matarme. En otras palabras, este pueblo está totalmente extraviado. Eso fue después del Carmelo. Él pensaba que los milagros iban a convertir a Israel, y fue todo lo contrario. Atención, mucha atención, pueblo de Dios. Los milagros jamás convertirán a alguien que no tiene corazón para Dios. A la gente que no tiene corazón, los milagros los maravillan, lo asombran, lo hacen brincar, saltar y hacer un montón de cosas, pero le pasan así. No tienen ningún efecto en su corazón. Escuchen ahora. Después de Elías, Eliseo, la otra persona que más milagros hizo se llamaba Jesús de Nazaret. Ahora yo quiero que ustedes oigan, lean lo que Jesús dijo. Mateo 11, 21 hasta el 23. Atención, vamos a leerlo. Póngale atención a Mateo 11, 21, 23. Está hablando el hombre que más milagros hizo. Miren el texto ahí. Jesús dijo: ay de ti, Corazín. Eso era una ciudad de Galilea. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón, ciudades paganas, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido con cilicio y ceniza. Convirtieron a esas ciudades de Galilea los milagros de Cristo. Pero ahora sigue la narración. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras ciudades. Ahora viene Jesús, la ciudad de Jesús después de Nazaret era Capernaum. Dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo y hasta el Hades o hasta el infierno serás abatida,
Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy Sodoma. ¿Saben qué yo aprendo? Lo mismo. Convirtieron todos los milagros de Jesús a los que vivieron en sus días, solamente unos pocos. ¿Saben qué tuvo que decir Jesús? Jesús dijo: ya que no creen en mí y ya que no creen en mi palabra, crean por lo menos en las obras que dan testimonio de que yo soy de Dios. Hay una tremenda... Nosotros los pentecostales que creemos en milagros, porque hay muchos que dicen que ya eso se cesó, pero esa es la mentira más grande de la exégesis y la hermenéutica. Esa misma persona que dice que los dones cesaron, interpretan toda la Biblia de una manera, y cuando llegan ahí cambian la exégesis y la hermenéutica, y dicen cosas que no son dignas de ellos como intérpretes, porque son gente brillantes. Son cosas que un niño dice: pero ¿qué tiene que ver el canon bíblico con que cesaron los milagros? ¿Qué tiene que ver que la iglesia de aquellos días era inmadura y que después del canon se volvió madura? Como diciendo que si lo perfecto llegó, nosotros tenemos más visión que Pablo y que los apóstoles. Eso es estupidez. Pero así es el corazón del hombre. Lo que sucede es que ellos son saduceos, que no creen en milagros, ni en señales, ni en resurrección, ni en nada, porque niegan la eficacia del poder de Dios, según Cristo dijo a los saduceos. Pero nosotros, los que creemos en milagros, ¿saben cuántos milagros se ha hecho en las iglesias pentecostales desde que comenzó el movimiento pentecostal? ¿Cuántos hombres y mujeres ungidas? ¿Qué ha sucedido? Yo le voy a decir una cosa: si yo digo los nombres de las personas más ungidas desde que comenzó el movimiento pentecostal, ahora ustedes se escandalizan, porque eran los más carnales. Y no me atrevo a mencionar nombres. El que más humillado en estos días, adulterio, situación, se recasó y una situación. Yo no lo estoy murmurando, yo también soy pecador. Kathleen, lean la vida de esa mujer, los líos que tenía en el asunto personal. Véanse que comenzó el avivamiento en Bolivia, que fue algo extraordinario. Se fue a Colombia, un lío con una mujer ahí, terrible el asunto. Y yo digo: Dios mío, ¿qué pasa? Que lo que hicieron más milagros eran los más carnales. Y Dios me dijo: porque son los corintios de hoy, que no faltan ningún don, pero son los más carnales. Y ahí está el problema. Porque poder sin madurez es igual a vergüenza para Dios. Yo prefiero a alguien que tenga madurez aunque no haga milagros, como Juan el Bautista. Tenía carácter, aunque quizás no era poderoso haciendo milagros. Él no tenía que hacer milagros, porque Jesús iba a venir después. Pero escúchame, usted dirá: pero pastor, está contradiciendo a la Biblia, porque tenía el poder y el espíritu de Elías. Ahí está la revelación. Es que para ti poder es hacer milagros, y espíritu para ti es Espíritu Santo. Ahí tú te limitas. Pero escúchame esto: los milagros, el poder que sana el cuerpo, que sana la mente, que rompe cadenas, pero que no vuelve el corazón, es un poder limitado. Porque no hay poder, más poder, que el poder que vuelve un corazón a Dios. En otras palabras, perdón hermano, yo no le estoy restando al poder. Yo quiero poder. Ojalá yo resucitara muertos. Yo no estoy hablando en contra del poder. Estoy hablando que la unción del poder se queda corta si no vuelve el corazón de los hombres a Dios. En otras palabras, ustedes lo verán ahora con la palabra de Dios. Ahí está lo grande de esto es lo siguiente: Elías y Eliseo en un sentido fracasaron, en un sentido. Y le voy a decir,
¿Cuál era la intención cuál era la intención? Atención, ¿cuál era la intención de Dios en el Carmelo con el milagro de bajar fuego del cielo? Primera de Reyes 18, 36 y 37. Primera de Reyes 18, 36 y 37. Atención. Ustedes saben lo que pasó en el Carmelo. El reto era el Dios que haga descender fuego del cielo. Ese es Dios. Trajeron a los 400 profetas de Baal, pusieron el sacrificio, o sea, su altar, invocaron todo el día a Baal, se tajaron y se cortaron y sangraron allí, pero Baal no respondía y Elías se reía de ellos. Cuando llega el turno de Elías, que ustedes saben lo que hizo Elías dijo, pongan 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel que están, dice que el altar de Jehová estaba destruido y él lo está reconstruyendo. El altar era la relación entre Dios y su pueblo, que estaba arruinada, y las 12 piedras era una manera de restaurar el altar. Puso leña y era un tiempo de sequía. Echen agua, echen agua, echen agua, echen agua. Y mientras Acab estaba preocupado, le dijo a los siervos, guarden agua para que no mueran los animales. Elías dijo, traigan agua aquí para llenar de agua el altar de Dios. Diferente, ¿eh? ¿Usted entendió? En tiempo de sequía pensando en los animales y Elías está pensando en el altar de Dios. Atención, le echa agua. Y cuando todo está listo, escuchen ahora, lean conmigo allá, pongan atención allá. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías, se acercó al altar, en otras palabras, se acercó a Dios, porque estaba representando como profeta lo que quería Dios lograr. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ahora, ¿qué sigue? Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Noten ustedes que dice el Dios, no Dios, el Dios, porque como yo pensaba que era Baal, Acera y otros, el Dios, o sea, el único que hay, el Dios. Voy a leer otra vez. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, el único, el verdadero, el vivo, el eterno. Ahora viene, pongan atención a esta parte. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de bajar fuego del cielo? Miren lo que dice el 38 y después regresamos al 37. El 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El que sigue, respóndeme. No, el que sigue. Volviendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, no es Baal, Jehová es el Dios. Escúchenme, pataleo, celebración. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó si el propósito del fuego era que reconocieran que Jehová era el Dios, pero con el propósito de regresar el corazón de ellos a Dios? En otras palabras, tú puedes reconocer que Jehová es Dios. ¿Tú crees que Dios le dijo a los judíos? Dice Pedro, dice el apóstol, ¿tú crees que Jehová es uno, que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Tú sabes por qué dijo el apóstol, ¿tú crees que Dios es uno? Porque el mandamiento más grande de la ley, según Jesús y según los judíos, era: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Por esto, ¿tú crees que Dios es uno? Que dice Jesús que es el fundamento de la ley y los profetas. ¿Tú crees la doctrina fundamental de la Biblia, que Dios es uno? Bien haces. También los demonios lo creen. Hermanos, Dios es poder, pero a Dios no se le representa con poder. De hecho, le voy a decir una cosa. Según la Biblia, los milagros son señales para los incrédulos,
Por eso le dice Tiro, Sidón, ciudades paganas, Sodoma, ciudades paganas, se hubieran arrepentido con los milagros. ¿Qué pasó con Jonás en Nínive? Desde el rey hasta los perros se le convirtieron. Los paganos se estremecen porque no conocen milagros. Pero un pueblo que vive viendo señales y milagros, llega un momento que los milagros no hacen efecto en ellos, porque no conocen al Dios de los milagros, porque siguen las señales y no al Dios de las señales. Cuídate que no te pase, hermano, que te sientas ahí cada domingo a recibir palabra y que te pasa por encima. Tú tienes que pensar: ¿por qué Dios me habló del orgullo? ¿Por qué me habló tanto de la verdad? ¿Por qué me está hablando de disponer el corazón para entretenerme, para asombrarme, para que yo diga: wow, cuánta palabra? No, es para transformar tu vida a su semejanza. No me malinterpreten. Yo creo en los milagros, lo procuro y lo quiero, pero Dios me ha revelado en la palabra que milagros sin el corazón de Dios se puede convertir hasta piedra de tropiezo. Pero cuando tú tienes el corazón de Dios y tú haces milagros, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, totalmente distinta. Escúchame. Ahora tú estás listo o lista para entender la revelación de esta palabra. El poder de Dios. Ya saben que Elías y Eliseo, con el poder y el espíritu, no lograron volver al pueblo a Dios. Jesús logró que muy pocos le siguieran. Y Jesús se lamentaba ver tanta incredulidad en el pueblo de los que vio a Dios haciendo milagros. ¿Y por qué Juan el Bautista? ¿Cómo se manifestó la unción, el poder y el espíritu de Elías en Juan el Bautista? Te digo cómo se manifestó. Te lo voy a decir cómo se manifestó. El testimonio de Jesús acerca de Juan nos hace ver el espíritu de Juan. Cuando a Juan le dijeron: Señor, decían los discípulos, desde que tú presentaste a este hombre como el Cordero de Dios, ya nadie nos sigue. Y dice Juan: yo les dije a ustedes que yo no era el Mesías. Yo les dije que yo vine a preparar el camino a Él, y a Él conviene crecer y a mí menguar. ¿Se llama eso poder o se llama espíritu? Espíritu. Espíritu. Él dice: yo no soy el esposo. El esposo es Él. Yo soy el amigo del esposo, que según la costumbre de las bodas, el desposorio en Israel, como María y José se casaron, el contrato estaba hecho, pero todavía no lo había tocado, porque el esposo se iba, preparaba todo y después venía a la recepción, como llamamos hoy, a la fiesta, y ahí se juntaban. Juan el Bautista dice: yo soy el amigo del esposo. Era una persona que preparaba todo para el encuentro. Y Juan el Bautista dice: yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Y dice: el que tiene la esposa es el esposo. Más el amigo del esposo se goza cuando se encuentran. Los ministros que llevan al hotel a la esposa, o sea, a la iglesia, se apoderan de ella como que esto es mío. Ay de ustedes, no entienden o no entendemos que nuestro trabajo es de ser amigos del esposo. Por eso nuestro ministerio se parece tanto al de Juan: preparar el camino al Señor, preparar un pueblo bien dispuesto y echarnos a un lado para que Él reine. Amén. Léanse el capítulo 3 de Juan para que vean a Juan
Tremendo como se humilla y dice: no, a él conviene crecer, a mí menguar, yo soy el amigo del esposo. Abnegado, entregado, entendió su visión, que era preparar camino, no era ocupar el lugar de Cristo. A él conviene crecer, a mí menguar. Yo voy a desaparecer, pero él va a seguir, porque yo vine a preparar el camino. Eso es carácter. Eso es. Juan fue el primero que entendió el reino de Dios, que es que se haga justicia y que Cristo reine. Pero escuchen, cuando Jesús habló de él, que dice que fue el más grande de los profetas, por la razón que te dije, porque fue que le preparó el camino al Señor. Una locura para los judíos. Tú le dices a un judío que Juan era más grande que Moisés, te apedrece, tú eres un tonto. O más grande que Elías, porque así ve la gente los ministerios, de acuerdo a los logros. Pero Dios lo mira de otra manera. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar, sin restarle importancia a esos hombres de Dios que Dios usó. No estamos denigrando. Y estamos diciendo como Pablo: deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera. Antes establecemos la ley. ¿Usted entiende eso? Muy bien. No estamos desacreditando una cosa para darle mérito a otra. No, estamos diciendo, como dice Pablo cuando habla de los dones: procuren los dones, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente, y es el camino del amor. Un camino más excelente. Ahora miren de Juan. Jesús dijo: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A una caña que se dobla con el viento? No, ¿qué saliste a ver? Y dice Jesús, dice: Juan fue criado en el desierto. Y los hombres que son criados en el desierto, como el desierto es el lugar que no hay comida, no hay bebida, no hay comodidad, hay mucho peligro, es donde Dios te lleva cuando quiere lograr algo en ti, madurarte. Porque en el desierto Dios te lleva a estar a solas con Él. ¿Por qué? Porque allí tú tienes que depender de Él, porque no hay nada. Tienes que agarrarte de Él para sobrevivir en el desierto. Entonces Juan se doblaba con el viento, pero no se rompía. Era como la palmera que se dobla con un huracán, pero vuelve otra vez a lo mismo. O sea, se doblaba, volvió otra vez, volvió otra vez. Los cristianos del desierto, el viento los puede doblar por un tiempo, pero después van a estar rectos para anunciar que Jehová nuestra fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Dale aplauso al Señor. Y dice Jesús: los que están con los reyes, los que visten vestiduras delicadas de lino finísimo y beben en copas y beben vino, esos están en los palacios de los reyes. Pero el hombre del desierto no anda con vestiduras delicadas. Porque no anda con apariencia. En otras palabras, hay quienes tienen apariencia de tener un ministerio poderoso y que ellos se llaman los príncipes de Dios. Pero Juan era un eunuco. Un eunuco era aquel que cuidaba el lecho del rey, o sea, le cuidaba a la esposa. Los eunucos eran castrados, o sea, se castraban para no tener la tentación de tocar a la esposa al rey. Y los ministros de Dios se castran. En otras palabras, se privan de todo con tal de cuidarle con honra y delicadeza a la iglesia, al Señor Jesucristo. Y Juan tenía ese carácter. Firme, fuerte, decidido, determinado. Representaba un hombre maduro, un hombre enfocado, un hombre humilde, un hombre que conocía su misión, que era preparar el camino al Señor. Pero también no disfrutaba de los privilegios del reino. Cuando había una fiesta de los reyes, estaban todos los gobernadores y cancilleres bebiendo vino, disfrutando de los banquetes. ¿Y cómo estaban los siervitos? Sirviéndole a todo el mundo. Ese era Juan el Bautista. Mientras disfrutan los gobernadores del reino,
que son los apóstoles interplanetarios. Ellos están sirviéndole al Señor. Y saben ustedes, ahí lo digo en el libro, léanlo en el libro. Ahí de los eunucos, una palabra poderosísima. Allí se lo estoy diciendo así, pero allí dice unos pensamientos que a mí mismo me hace temblar. ¿Tú sabes cuál era la recompensa de un eunuco? Ya ustedes saben que eran los que cuidaban el lecho del rey. En otras palabras, tendían la cama, le servían el vino, conocían sus preferencias, los cuidaban allá en el aposento. Todo el mundo estaba allá en el banquete, terminaba el banquete, todo el mundo se iba. Entraba el rey al aposento, allá estaba los eunucos sirviéndole. El Señor quiere la copa, Señor quiere vino, Señor, la cama está tendida, Señor, la esposa ya está lista para usted. En otras palabras, ¿sabe cuál es? Escúchame, en el reino, los gobernadores, cancilleres, que son los apóstoles, profetas, los superintendentes, que son siervos de Dios también, no me estoy burlando de ellos. Ellos disfrutan de todos los privilegios del reino. Sirven al Señor también. Escuchen, hay una diferencia entre servir al reino y servir al rey. Esos cancilleres y gobernadores sirven a los asuntos del reino, por consiguiente, indirectamente le están sirviendo al Señor. Atención, no estoy diciendo que no le están sirviendo al Señor, pero escuchen, le están sirviendo a la iglesia, al mundo, a todo el mundo, que es el reino de Dios también. Pero los eunucos sirven directamente al rey. Saben sus gustos, saben sus preferencias, y la única recompensa es ver feliz al rey. Esta es su recompensa. Su recompensa es estar cerca, tener intimidad con el rey, conocer sus gustos, complacer al rey. Esa es su recompensa. Y ese era Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista tiene que leer el libro, si no se van a perder una cosa grande. No se lo estoy diciendo para motivarlos, se están perdiendo algo grande, se lo digo de verdad. Pero léalo con el corazón de Dios, porque si lo lee así, no va a aprender nada. Va a decir como muchos, pastor, qué lindo. Dice, tú no entendiste nada, porque el que lo lee y solamente dice lindo, no entendió nada. Juan el Bautista tenía el carácter de Elías y de Eliseo, pero sobre todo el carácter y el espíritu de Cristo, a quien Él le preparaba el camino. Entonces te lo voy a decir así, de dos maneras. Cuando los milagros fracasaron, o sea, los milagros a favor del cuerpo, de la mente, todo lo que llamamos milagros, señales, hasta descender fuego del cielo, no lograron lograr el propósito, que es volver el corazón. Sin embargo, el espíritu logró lo que el poder no logró. El carácter logró lo que no logró. En otras palabras, te voy a decir ahora el jaque mate. Aquí está el jaque mate. Voy a terminar aquí con el jaque mate. Escuchen ahora. Si vamos a hablar de resultado, en otras palabras, para mí el resultado no son los milagros, sino que se cumplió el propósito. Si el propósito de Elías era hacer entender a Israel que Jehová era el Dios, logró una parte del propósito del milagro. Pero si no logra el otro, es como si no se lograra nada. El otro era volver el corazón de Israel a Dios. Entonces Elías y Eliseo, con el poder y el espíritu, fracasaron. Juan el Bautista vino, no hizo milagro, pero logró que como dice el texto, él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor. Pero que yo sepa, en tiempo de Elías,
no se dice de nadie. Muy pocas personas se mencionan. Solamente hay uno ahí que dice que era temeroso de Dios, que escondió a los profetas. Pero yo sé que había posiblemente, pero mis hermanos, wow, en general no se menciona, escaseaban. Juan el Bautista logró que muchos, esa gente, los primeros discípulos de Cristo fueron los seguidores de Juan el Bautista. Déjame decirte que Andrés y los demás seguían a Juan el Bautista y después se encontraron con Jesús. Juan les preparó el camino al Señor para que siguieran al Señor. Pero te voy a decir una cosa. Si llamamos resultado a cantidades, fracasó Elías, fracasó Eliseo, fracasó Juan, porque dice que unos cuantos, ahí lo dice, que ciertas, dice algunos de los hijos de Israel. En un sentido, si es por cantidad, fracasó Jesús. Si es por el resultado de muchas personas, estoy hablando. No fracasaron. Le voy a decir por qué. Porque el objetivo de Dios son aquellos que son llamados, elegidos y fieles. En otra palabra, el remanente. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, ellas me conocen. Cristo murió por todos, pero no todos se salvan. No todos se salvan. Aunque Dios lo desee, Dios quiere que todos los hombres se salven, pero no todos se salvan. Se salvan aquellos que son llamados, elegidos y fieles. El remanente de Dios. Ahora viene el texto y con eso termino. Hechos capítulo 2, los versículos 37 y 38. Dice aquí, eso fue el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó el poderoso mensaje. Dice, al oír esto, se compungieron ¿de qué cosa? ¿Se compungieron de qué? De corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Párate ahí. Párate ahí. Ahí habían como 8,000 personas, digo 3,000, después 5,000. En la predicación de Pedro, que después de Pentecostés vino la cosecha de Cristo. Cuando oyeron la palabra. Ahora, ¿cuál fue la palabra que Pedro predicó? Versículo 36. Pedro les dijo, no, ese es el que sigue, yo estoy hablando del anterior a ese, el 35. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le está diciendo, ustedes mataron al Señor de la gloria. Ese es el pecado de ustedes, que Dios les envió a su Hijo y ustedes se lo crucificaron y lo rechazaron. Ahora mire el versículo 37. Al oír esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora díganme la cosa. Ese día, que yo sepa, solamente aconteció un milagro. Y fue que todos entendieron en su idioma las maravillas de Dios. El único milagro. Y eso fue individual. Porque dijeron, no son estos hebreos, no hablan arameo, y yo entendí en mi lengua lo que dijeron. Ese fue el único milagro de Pentecostés. Digo, lo que llamamos milagro. Ahora, ahí no se resucitó un muerto, no hubo una liberación, no hubo una sanidad de cáncer, nada de eso. Ahora mira esto. Pero se hizo el milagro más poderoso: cambiar el corazón. Porque cuando usted se compunge de corazón, ¿recuerdan ustedes los dos caminos en Maús que Jesús les hablaba y decía, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Cuando el poder de la palabra penetra en el corazón y lo enciende, no ardía el corazón cuando nos hablaba, ahí es que se manifiesta, te voy a decir, el poder más poderoso. Aunque sea redundante, el poder más poderoso no es resucitar a los muertos.
no es hacer descender fuego del cielo, no es liberar a un oprimido. El poder más grande es volver el corazón duro, rebelde, contradictor de la naturaleza adánica perversa, volverlo a Dios y a Cristo. En otras palabras, Dios puede movilizar un 75% de su poder para hacer milagros de ese tipo. Fuego del cielo, sanidades de todo tipo, pero 100% poder es volver el corazón de la gente a Dios. Ahora yo quiero que tú, escúchame, tú, iglesia entendida, tú pongas a pensar. Dios no da el Espíritu por medida. Yo te lo traté de ilustrar para que tú lo entiendas nada más. Pero sí tú tienes que analizar. Si tantos milagros y maravillas no vuelven el corazón, entonces, el poder de Dios que es más eficaz, y diría, aunque sea redundante, el poder más poderoso, es volver el corazón de los hombres a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué menos el poder de Dios que sana a un enfermo, resucita un muerto, baja fuego del cielo? No, yo estoy comparando para que tú lo entiendas. El problema es que cambiar un corazón como el corazón humano es como volver polvo una piedra. En otras palabras, para Dios no hay nada imposible, pero para Dios es más fácil resucitar un muerto que cambiar un corazón, aunque Él lo hace los dos de la misma manera. No sé, en otras palabras, ¿sabes lo que yo veo? ¿Sabes lo que yo veo? Y ahí yo quisiera, ay Señor, hazme decir lo que tú quieres decir para que tú lo entiendas, ¿verdad? Yo no sé si usted está entendiendo. Pero si Dios tiene que movilizar tanto poder para cambiar tu corazón, hermano, tú estás mal. Muy mal. Y yo también. Muy mal. Ahora ustedes entienden por qué pasamos años sentados, recibiendo cosas, y cuando viene el compromiso con Dios, nos comportamos como que nunca conocemos a Dios. Que eso es lo que le pasa a la iglesia en el mundo entero. Por eso la gente no nos respeta. Esta gente se pasa en la iglesia todo el domingo. Durante la semana, olvídese. Y nos ven actuando y dice, pero ¿qué efecto tiene Dios en las vidas de esta gente? ¿Cuánto Dios, cuando quiere Dios lograr algo en nosotros, predica, gime, clama, llama, vuelve, viene? No logra nada. ¿O no tiene Dios años hablándonos de muchas maneras? Años. Aún cosas sencillas como ven a orar los líderes de 6 a 9 de la mañana. Algunos vienen cuando les toca su turno. Me toca dirigir la alabanza y vengo. Durante las 3 semanas no vuelvo. ¿Eres tú un adorador que solamente adora con el turno? Soy intercesor en las 3 horas que me corresponden. El sábado yo no soy intercesor porque quiero dormir. Perdóname que te lo ponga así, porque es de la única manera que tú lo entiendes. Si te lo digo sublimemente, bonitamente, tú no lo vas a entender. Te lo tengo que poder así, que yo no vengo el jueves porque es muy fuerte, me tengo que levantar temprano por la mañana. Wow. Cuántas cosas. Cuando estamos atados a cualquier distracción o debilidad que nos lleva y nos trae, juega con nosotros, y Dios nos habla y no estamos dispuestos a disponer el corazón para decir, nadie me va a atar porque soy libre en Cristo Jesús. Y no, escúchame, el que te dispone es Dios, pero tú tienes que abrir tu corazón, porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, tienes que abrir la puerta. Ya te dio corazón, te dio oído para oír el toque del que llama. Entonces solamente abre la puerta, déjalo entrar y Él va a hacer el resto. Déjalo entrar, Él va a hacer el resto.
¿Tú entendiste, iglesia? Miren la respuesta ahora y con eso terminamos. 38. Pedro les dijo. Oye, a mí me llama la atención una cosa. Cuando la palabra es poderosa en el corazón, le saca una respuesta. ¿Qué hay que hacer para yo ser salvo? ¿Qué dijo el carcelero de Filipo? Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ese es el poder de Dios. En otras palabras, un muerto físico, solamente Dios tiene que hacer un milagro, diríamos bioquímico, para volverlo a la vida y darle soplo. Pero un corazón como el tuyo, que es lo contrario, adverso a Dios, lo más opuesto a Dios, volverlo a Dios, Dios tiene que obrar poderosamente. Y la manera cuando usted mira, hermanos, si usted quiere saber si es eficaz el poder de Dios, mire si su vida cambia. Porque ahí es que se sabe. Ahí es que se sabe. Ahí es que se sabe. Ahí cabe. Porque Lázaro lo resucitaron, pero años después se murió. ¿A cuántos Dios sanó de cáncer y se volvieron a morir? Eso se acaba. Pero con un corazón se vuelve a Dios. La obra es para siempre. Amén. ¿Qué compungidos de corazón dijeron? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. ¿Qué es arrepentíos? Vuélvanse a Dios. Cambien de mente. Convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Wow, qué palabra. Arrepentíos y convertíos, dice en otra parte de Pedro, para que sean borrados vuestros pecados y ustedes disfruten del refrigerio de la presencia de Dios. Ahora ustedes están entendiendo por qué Juan está preparando un pueblo bien dispuesto. Y saben ahora lo que es un pueblo. Resumen, ¿qué es un pueblo bien dispuesto? Respóndame. Es aquel que se vuelve de todo corazón a Dios. ¿Qué es un corazón bien, una iglesia bien dispuesta? Es aquella que se vuelve de corazón a Dios. Dale un aplauso al Señor. Déjenme orar por ustedes. Padre bendito, gracias. Yo creo que ya tú hiciste la obra. Tú dijiste lo que tú quieres decir. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, danos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Danos tal corazón que te escuchemos, Señor. Te escuchemos, Padre. Te escuchemos, Señor. Mira lo que tú dijiste: si me hubiera escuchado mi pueblo, en poco tiempo hubiera destruido a sus enemigos. Dios, te vamos a escuchar esta vez. Somos una casa profética y ya tú comenzaste a moverte en la ciudad. Nosotros como casa profética somos, Señor, como los que le preparan el camino al Señor. Y aquí estamos. Permite que bendice a los niños, bendice a los jóvenes. Todos vamos a buscar, te vamos a buscar. Las familias te van a buscar, los esposos te van a buscar. Yo sé que tú vas a lograr muchas cosas. Todas esas diferencias que hay en los hogares se van a terminar, porque tú vas a entrar al corazón de los esposos y al corazón de las esposas. Y va a haber madurez, y va a haber un espíritu de paciencia y misericordia y de respeto. Y algo grande tú vas a hacer, Señor, porque solamente hay que darte lugar en el corazón y tú haces el resto, Señor. Póngase la mano en el corazón. Digo, si usted quiere entregarle el corazón al Señor. Señor, no queremos jugar contigo como hemos jugado por muchos años. Ahora estamos en serio, porque tú estás en serio. Permite que ahora se logre que volvamos el corazón a ti. Padre, dispónnos y disponte para nosotros, y que dispuestos para ti podamos también darte un pueblo dispuesto. Bendícenos, Dios, y comienza a hacer esa obra en nosotros desde este momento en adelante.
Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, mi hermano, mi hermana. Y lo mismo que pido para mí, para la congregación, pido para ti. Que Dios te dé ese corazón que se vuelve a Él. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén. Dale aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.